Bueno, vamos a hablar esta noche del 2012. El 2012 tiene mucha fama, una buena y una mala. Es un momento trascendental en la historia de la humanidad, de acuerdo a las culturas antiguas. Y vamos a hablar del 2012 con el objeto de entregar información que ilumine el futuro, que ilumine qué es lo que viene, con una visión muy clara. Todo lo que sucede en el universo es perfecto, porque todo lo que sucede en el universo está diseñado dentro del propósito divino para producir la evolución de la conciencia del ser humano. Entonces, hay momentos en que tenemos cambios y que se suceden eventos bien interesantes. Esa es una de las razones por las cuales todos nosotros estamos encarnados en este momento de la historia. O sea, nosotros nos encarnamos muy seguramente porque estuvimos al final de la Atlántida y en ese momento nos dimos cuenta de las enormes oportunidades de crecimiento espiritual que tienen estos tiempos. O sea, estamos viviendo momentos muy importantes, los más importantes de los últimos 13.000 años. Y el interés de esta información que yo quiero entregar es que miremos eso que viene sin miedos, sino entendiendo que todo lo que sucede, sucede con un propósito divino y sucede porque es perfecto y sucede para producir cambios fundamentales en la mente del hombre y en la mente de la humanidad entera, de la conciencia colectiva. La esencia del 2012, o podríamos decir del momento que nosotros estamos viviendo ahora, es un momento de cambio veloz. Tal vez es la marca del tiempo del no tiempo, como llamaron los mayas, al periodo comprendido entre 1992 y el año 2012. Si repasamos un poquito, como vamos a hacer esta noche, de lo que ha venido sucediendo en estos 20 años, vamos a encontrar que han habido muchísimos cambios y que esos cambios tienen un propósito claro y definido. Y en el momento que podamos entender cuál es el propósito de esos cambios, pues se va a facilitar muchísimo nuestras vivencias, lo que vamos a experimentar. Haciendo un resumen de lo que vamos a estar hablando, podríamos decir que nosotros estamos viviendo una época en la que estamos recibiendo enormes cantidades de energía. Enormes cantidades de energía provenientes del Sol, por eso es que está aumentando la temperatura de una manera tan impresionante. Por eso es que están habiendo tantos huracanes, movimientos, tsunamis, etcétera, etcétera. Hemos estado leyendo en la prensa que han habido impulsos de rayos gamma y de rayos cósmicos desde el centro de la galaxia que tienen registros de una energía tan poderosa que no se había detectado nunca antes, mucho mayor que lo que es una explosión de una supernova. Entonces estamos recibiendo muchísima energía, nos vamos a encontrar también con el viaje de la nave Tierra por el espacio, y el espacio por donde pasa la nave Tierra, nosotros somos los tripulantes de la nave Tierra, el espacio por donde pasa la nave Tierra, no todo es igual, no todo es constante. Hay unas zonas que tienen estrellas que brillan en una frecuencia muchísimo más alta que otra. Hay soles que brillan a mayor frecuencia vibratoria que otros. Entonces el sistema, la Tierra, cuando va pasando por estas zonas, soporta diferentes cambios. Es como lo que le pasa a la Tierra girando alrededor del Sol. Hay momentos en que está en invierno, porque no le da mucho sol al hemisferio norte o al hemisferio sur, y entonces produce cambios de conducta en las personas y en la naturaleza. Cuando viene el verano todo revive y hay muchísima energía. Igual sucede en ese viaje por el espacio. Y estamos en un punto muy importante de ese viaje por el espacio. Luego tenemos el segundo componente que tenemos es lo que se llama la información. Como su nombre lo dice, información es lo que le da forma, lo que da forma a la energía
con el objeto de producir las experiencias físicas que necesita el ser humano para comprender el universo. Entonces, la forma, ¿sí?, la da la información. Es la información la que estructura la realidad. Y nosotros en este momento estamos viviendo enormes cantidades de información, como nunca antes en los últimos 13.000 años. Vamos a estar analizando un poco esto, lo que significó Internet, computadoras, satélites, etcétera, etcétera, para modificar la mente del ser humano. Luego tenemos otro componente importantísimo, que se llama la gente. Tenemos muchísima gente sobre el planeta, 6.500 millones de seres humanos están encarnados en este momento en el planeta Tierra. Y nosotros gozamos de una libertad para manifestar nuestros deseos y para manifestar nuestra vida y para tomar las decisiones que querramos hacer con nuestra vida dependiendo del sistema de creencias que cada uno de nosotros tiene instalado. La Babel en la que estamos no es una Babel de lenguas, es una Babel de egos. Son millones de egos que no se pueden comunicar los unos con los otros, porque tienen un sistema de creencias todos distintos los unos de los otros. Y es a través de la interacción del ser humano, de los seres humanos entre sí, que se produce la evolución de la conciencia. Es a través de qué manera me comporto yo con los demás. Genero conflicto con mi comportamiento, se baja mi energía permanentemente, o yo puedo permanecer en paz y armonía. Entonces, la interacción da muchas pistas de qué es lo que está sucediendo en el interior de las personas. Y en este momento, esta cantidad de gente entrega muchísimas oportunidades. Esa interacción de los unos con los otros nos genera muchísimas oportunidades de crecimiento y de adquirir información y de dar saltos cuánticos de conciencia. Y luego tenemos otro componente que es lo que se llama los eventos de destino. El primer evento de destino de este catún, de estos 20 años del tiempo del no tiempo, fueron las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas fue el primer evento de destino a nivel de la humanidad. 3.500 millones de personas vimos simultáneamente caerse esas torres. O sea, estamos hablando de que en ese momento era una masa crítica enorme. Y ha producido unos cambios impresionantes a nivel del planeta, ese hecho fundamental que aparece en las cartas del tarot. La caída de las torres es un evento programado con muchísima anticipación para indicar que comenzaban unos tiempos que estamos viviendo. El objetivo de los eventos de destino, cuando uno vive un evento de destino, si uno como ser humano vive un evento de destino, le produce, es como si le movieran a uno el tapete. Cuando a uno le mueven el tapete, está viviendo un evento de destino. ¿Qué produce eso? Produce muchísimo sufrimiento, produce encuentros con la verdad en el interior del ser humano. O sea, los eventos de destino tienen una función muy importante. La primera función que tiene es acercar el hombre a la muerte. El momento en que nosotros nos acercamos a la muerte es el único momento en que nos hacemos neutros para observar nuestra propia vida. Porque es el único momento en que nosotros examinamos nuestra conducta y decimos, yo sí he cumplido con lo que vine a vivir, yo sí he aprendido y he comprendido lo que vine a comprender, o no, o qué he estado haciendo con mi vida. Entonces, estos eventos tienen una función muy importante, que es la de producir la evolución de la conciencia. Y los eventos de destino tienen por objetivo romper estructuras mentales. El hombre, a medida que va adquiriendo información y va envejeciendo, llega un momento en que su mente se cristaliza. Cuando la mente se cristaliza, ya no quiere recibir más información. Y no quiere recibir más información porque cree que la que tiene ya es suficiente, que ya se la sabe todas. Entonces, en ese momento, el proceso de aprendizaje del ser humano se hace ineficiente para el universo. Y por eso es que sucede la muerte.
Entonces, igual sucede a nivel de la humanidad. O sea, la humanidad también tiene un cuerpo físico y ese cuerpo físico también tiene una vida media. La vida media del cuerpo físico de la humanidad es 13.000 años. Ahora vamos a entender por qué y de dónde sale esa información, etcétera, etcétera. Pero a la humanidad también hay que romperle las estructuras mentales en un momento determinado con el objeto de que se produzcan nuevas experiencias de aprendizaje y que permitan ver el universo desde puntos de vista distintos al que normalmente ha mantenido la humanidad durante muchísimo tiempo. 13.000 años es un jurgo de tiempo. Además, el universo está diseñado de que siempre hay una era de oscuridad y una era de luz, una era de oscuridad y una era de luz, como el día y la noche, como es arriba es abajo. Y estamos a punto de entrar en la era de luz. Pero para entrar en la era de luz, cuando más oscura es la noche, es en el amanecer. Es cuando más oscura es la noche. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esos eventos de destino? Romper estructuras mentales para poder producir un salto cuántico en la humanidad. Y ese salto cuántico lo que va a traer como consecuencia es una nueva era. Cuando hemos oído hablar de esto de una manera muy trillada, la nueva era. Pero la nueva era, ¿qué es lo que es en esencia? Es una realidad cuántica. ¿Qué es una realidad cuántica? La realidad cuántica es una realidad mágica. Yo produzco mi realidad, mi pensamiento manifiesta. La sumatoria de los pensamientos de todos los seres humanos producen lo que se llama la conciencia colectiva. Y la conciencia colectiva es lo que manifiesta la realidad, la que estamos experimentando todos los días. Entonces, esa nueva era es la realización en todos los seres humanos de que yo tengo el poder sobre mi vida, de que yo no soy víctima de las circunstancias y de las situaciones, de que yo no estoy sujeto a la suerte o no estoy sujeto al azar. Lo que está sucediendo en mi vida es porque yo lo he manifestado. Esa realización es lo que va a traer la nueva era. La nueva era también va a generar otro proceso que es todo el aumento de energía vital y todos los elementos que vienen, como vamos a hacer el análisis más tarde, todo lo que significa el cerebro medio, que en un momento dado captaba las frecuencias infrarrojas, a través de los cuales los mamíferos de hace 450.000 años, o el hombre de hace 450.000 años, se comunicaba emitiendo ondas de sus emociones, que eran captadas por los otros seres a su alrededor. Entonces, eso va a comenzar a resurgir y va a sucederse además otro fenómeno paralelo con la comunicación telepática, que es que vamos a comenzar a percibir lo etérico. ¿Qué significa percibir lo etérico? Percibir lo etérico significa ¿qué está en lo etérico? En lo etérico está nuestro campo electromagnético, en lo etérico están nuestros chakras, los vórtices de energía que utilizamos para manejar nuestra energía vital. En lo etérico está el aura que tenemos a nuestro alrededor y que vibra a una octava de frecuencia por encima de la luz visible normal. La están comenzando a fotografiar las cámaras Kirlian. Pero ese aumento del rango de percepción de los seres humanos va a producir transformaciones impresionantes y vamos a analizar qué es lo que pasa con eso. Ese 2012 entonces lo que va a traer es nuevas correspondencias. Los seres humanos tienen 4 correspondencias fundamentales. Una correspondencia de familia, primero es la correspondencia de lugar, ¿dónde me encarné? Yo nací en Colombia, tengo unas correspondencias por haber nacido en Colombia. Yo nací en la India, tengo otras correspondencias culturales, psicológicas, familiares, etcétera, etcétera. Se llaman las correspondencias. Las correspondencias es lo que determina el destino de los seres humanos, el aprendizaje que venimos a tener. La segunda correspondencia es la correspondencia de familia. ¿Qué familia me tocó? ¿Qué papá? ¿Qué mamá? ¿Qué hermanos? La tercera correspondencia es la correspondencia de salud. ¿Qué cuerpo tengo? ¿Soy bajito, chiquito, o muy guapo, muy alto, tengo un IQ muy grande o no?
Y la cuarta correspondencia es la correspondencia de recursos. ¿Con qué recursos nací? ¿Con qué recursos cuento? Esas son las 4 correspondencias. Ahí, en las 4 correspondencias, están inscritos todos los problemas de los seres humanos. Y cuando las correspondencias cambian, cuando se producen cambios interiores en los seres humanos. Mientras no tenga yo un cambio interior, yo no me voy a poder quitar de encima una correspondencia de destino de un matrimonio de sufrimiento que tengo. Porque la persona con la que estoy todavía es mi maestro, mi maestra. Va a venir a enseñarme a mí muchísimas cosas. Entonces, eso es lo que se llaman las correspondencias. Y las correspondencias que vienen son correspondencias mucho más armónicas. El 2012, tal vez lo más importante del mensaje que les quiero dar esta noche, es que todo lo que sucede en el universo es perfecto. Y está dentro de un orden perfecto. Para el ser humano es muy sencillo asomarse a la naturaleza y decir, qué maravilla la naturaleza, qué cosa tan perfecta un cuerpo, qué cosa tan perfecta una flor, qué cosa tan perfecta la danza de los planetas alrededor del Sol, absolutamente perfecto, pero eso lo hizo Dios. Pero los asuntos del hombre, vergüenza, la prostitución, el asesinato, la guerra, la corrupción, eso sí no lo hizo Dios, eso lo hizo el hombre. Como si a Dios se le pudiera chispotear algo. Lo que pasa es que no tenemos la suficiente información para poder ver ese caos que existe a nuestro alrededor y entender que está dentro de un orden perfecto. Entonces, el 2012 es el resultado de un orden perfecto y el objetivo de esta noche es que entendamos que estamos inscritos en un orden generado por Dios y Dios todo lo que hace es perfecto. La única manera de poder entender esto es que veamos la vida como conciencia en evolución. ¿Qué significa que la vida está en evolución? Pues que los seres humanos van adquiriendo información de sabiduría. Entre más experiencias vivo yo, entre más metidas de pata tengo, más aprendo. Más sé. Yo meto la pata para no volverla a meter. Si la vuelvo a meter por la misma razón es que no tomé conciencia de por qué metí la pata. Entonces, nosotros necesitamos ver la vida como conciencia en evolución. Aparece conciencia con S, subrayada la S. Conciencia sin S es conocimiento. Conciencia con S es información de sabiduría. ¿Cuál es el orden del universo? ¿Por qué estoy yo aquí en esta vida? ¿Por qué me encarné? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo sé yo cuál es el nivel evolutivo que tengo? ¿Cuántas vidas he vivido? ¿Sí existe la reencarnación? Entonces necesitamos responder una serie de preguntas al respecto. Y para comenzar con esta historia, quiero devolverme muchísimos miles de años a unos seres humanos que estaban en el horizonte, asomados, preocupados por averiguar la información de cuál era el orden que existía a su alrededor, con el objeto de aprender a resolver y a sobrevivir, a aprender a entender la vida, a entender la conciencia. Entonces se asomaban a ver el sol que salía por el horizonte. Y resulta que el sol todos los días desplaza el punto de salida en el horizonte. O sea que todos los días, hoy salió acá, al día siguiente sale acá, al día siguiente sale acá, al día siguiente sale acá. Entonces, eso fue lo primero que encontraron, porque el sol pues es la fuente de energía, es la vida depende del sol, entonces es muy importante para el ser humano y para todas las culturas de la antigüedad, mayas, egipcios, babilonios, etcétera, etcétera. El Padre Sol o el Gran Señor Sol, Kinishahau, era importantísimo para todas esas culturas. Entonces, lo curioso es que encontraron que había un día en el año en que el sol sale 2 veces por el mismo sitio. Y ese día en el año se llama el equinoccio de primavera, que ocurre en el primer semestre del año, y en el segundo semestre del año hay otro equinoccio que se llama el equinoccio de invierno. Entonces, digamos que todos los días el sol se desplaza en el horizonte
de manera regular, pero hay 2 días en verano y 2 días en invierno en que el Sol repite el punto de salida. Entonces, esto tan raro, ¿qué significa esto? ¿Qué características tiene este día tan interesante que el Sol cambia su comportamiento habitual? Estamos hablando de los astros, estamos hablando de las divinidades, estamos hablando de las fuerzas fundamentales del universo. Entonces resulta que hay dos extremos en el cual el Sol comienza a recorrer aquí, llega el verano, repite, y llega hasta esta esquina y luego se devuelve. Y necesitamos comenzar a entender esto porque esto tiene que ver con todos los procesos evolutivos de conciencia que estamos viviendo en este momento. Entonces resulta que aquí está el solsticio de verano, 21 de junio, el día más largo del año, y aquí está el solsticio de invierno, 21 de diciembre, 21 y 22 de diciembre, se llama el solsticio de invierno. Y aquí tenemos el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño. Para todas las culturas sobre la Tierra, sin excepción, los equinoccios eran el día más importante del año. ¿Por qué eran el día más importante del año? Porque, como su nombre lo indica, equinoccio, es que el intervalo de luz era exactamente igual que el intervalo de oscuridad. Entonces, en ese día, el bien y el mal están en equilibrio. Entonces, en ese día, por ejemplo, los egipcios, era en los equinoccios que comenzaban a construir sus templos. Los mayas comenzaban el año nuevo maya, el Guayeb maya, los 5 días de transición entre años, marcando con el equinoccio de primavera, con el equinoccio del 21 y 22 de marzo. Después llegó Diego de Landa y hubo una cantidad de desinformación y resulta que se supone que los mayas en este momento arrancan el año nuevo en julio, ahora precisamente, hoy precisamente. Pero ese es un cuento chino, ese no es un cuento maya. Pero vamos a ir entendiendo por qué y cuál es la importancia que tiene esto que estamos hablando. Si nosotros miramos el movimiento del planeta Tierra, del planeta Tierra alrededor del Sol, resulta que la posición más importante para todas las culturas se llama el equinoccio de primavera. De hecho, se llama el punto vernal, el equinoccio de primavera. Con relación a ese punto, se mide todos los movimientos de la evolución de la conciencia, se miden todas las constelaciones, se mide todas las cosas. Entonces era un día súper importante, porque era el día de igualdad de noche y luz. El planeta va girando y genera las 4 estaciones, el verano, primavera, verano, otoño e invierno, y se generan 4 posiciones en el planeta Tierra, que son las 4 esquinas de las que hablaban los mayas y los egipcios y los babilonios y los hindúes, tienen que ver con ese movimiento del planeta Tierra. Estas 4 esquinas, el solsticio determina que el verano terminó y comienza el otoño. El equinoccio de otoño determina que arranca el invierno. El solsticio de invierno determina que arranca la primavera. Si nosotros miramos esto desde otro punto de vista y vemos las 2 gráficas simultáneas, entonces vamos a entender que estas salidas que están aquí con relación al Sol, aquí esta corresponde a cuando la Tierra está aquí. Entonces el Sol le está pegando de esta manera al planeta. Y en el solsticio de invierno, la Tierra está en esta posición. En el equinoccio de otoño, ¿por qué aparece el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera en el mismo sitio? Porque la Tierra está sobre el mismo eje este. Entonces la Tierra se mueve así, llega hasta acá, se mueve hasta acá y se devuelve para acá, etc. Este es el movimiento normal de la Tierra visto desde el horizonte terrestre. Una persona mirando en el Sol desde el horizonte creía que era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra. Después entendimos que no era así, sino que era la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces nosotros nos encontramos con que las posiciones de los astros son fundamentales para el ser humano por la recepción de energía vital que recibimos de esos astros. O sea, nuestra energía vital depende del Sol. El Sol se apaga y todo el mundo se duerme. El Sol baja de intensidad y entra el invierno. Los osos hibernan. El Sol brilla con intensidad y las flores salen y los árboles se llenan de frutos.
Entonces, desafortunadamente el hombre del siglo XX está totalmente desconectado del sol, de la luna, de las estrellas y de todas las cosas que tienen que ver con el universo. Nosotros nos regimos en este momento por un tiempo mecánico que no tiene nada que ver ni con el sol, ni con las estrellas, ni con nada. Tenemos 12 meses, los más locos y absurdos, de diferentes días, de diferentes fechas que no corresponden con la luna, ni con el sol, ni con las estrellas, ni con nada, y nadie sabe en qué momento nos encontramos. Entonces este punto vernal, o sea, el punto en el que el sol sale el 21 de marzo y el 22 de marzo, era importantísimo para todas las culturas. ¿Por qué? Porque el Padre Sol detiene su camino para recibir el homenaje del hombre. Pero el hombre del siglo XX se le olvidó el sol. El sol eso es como un bombillo ahí que lo único que nos interesa es como la empresa de energía eléctrica, cuánto llegó la cuenta. Pero resulta que es un elemento fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Todas las culturas construían pirámides, observatorios astronómicos, con el objeto de seguir los movimientos de los astros, porque los movimientos de los astros eran fundamentales para el ser humano, porque determinaban cómo se movía la energía, etcétera, etcétera. Entonces resulta que vamos a asumir que nosotros nos encontramos en la plataforma superior de la pirámide de Tikal, mirando al horizonte, y allá se ve el sol que sale 2 veces seguidas al amanecer, 2 días seguidos. Entonces, las fiestas en honor del sol, y como estamos hablando de días de neutralidad, el equinoccio es el día de neutralidad, ¿en qué momento comenzaban los Guayeb? Pues en el momento de neutralidad del año. No comenzaban el 1 de agosto, comenzaban el 21, el 22 de marzo era el Guayeb número 1. ¿Y cómo lo localizaban ellos? Pues porque el sol repetía la salida por el horizonte. No había pérdida. No necesitábamos nadie que nos viniera a explicar cuándo sucedía esto. Ahora, en esta plataforma que nos encontramos mirando el horizonte, las fiestas en honor al sol arrancaban por la mañana y en la noche seguíamos mirando para allá. Y cosa curiosa, la bóveda celeste, en el punto vernal, los mayas tenían, haga de cuenta que tenemos una plataforma aquí donde estamos parados y teníamos otra pirámide como a unos 300 metros, como en Tikal, y a esa pirámide tenía una cresta que tenía varitas de referencia para poder medir, registrar los movimientos de los astros. Y tenemos estas varitas que están aquí. Vamos a asumir que estamos viendo qué pasa esa noche. Entonces la bóveda celeste se sube a la latitud de Tikal. Estamos hablando de Tikal en este momento, la capital del mundo maya en el mundo clásico maya. Entonces sube, quiere decir que por la noche sube. Entonces hasta ahora todo va bien, ¿no? No había ningún problema. Se desplazan las estrellas y yo estoy siguiendo una de estas estrellas, porque cada una de esas estrellas para todas las civilizaciones antiguas encarnaba una divinidad. Entonces, pero ¿qué pasa al año entrante? Resulta que en el año entrante la bóveda se corrió para la izquierda. O sea, la estrella que estaba saliendo aquí en el año 2000, en el 2001 se movió para la izquierda. Sigue subiendo por el mismo punto, pero está desplazada. Y como yo la estoy localizando y la estoy registrando, pues para mí es muy fácil entender que algo estaba pasando con la bóveda celeste. Ahora, estamos aquí mirando una superposición de las dos imágenes 2 años seguidos. Aquí hay una estrella y aquí está la otra. O sea que la bóveda se corrió hacia el oeste. El sistema solar se mueve, fue la conclusión en ese momento. Entonces, si el sistema solar se mueve 1 grado cada 72 años. O sea que se comienza a desplazar. Yo estoy registrando mis estrellas y mi sol y mi equinoccio y todas las cosas, y el sistema comienza a desplazarse. ¿Por qué esto es tan importante? Lo vamos a entender ahora más tarde porque tiene que ver con todo el proceso evolutivo de la conciencia y con el tiempo que estamos viviendo en este momento. 1 grado cada 72 años, la luna llena en el cielo, cuando la vemos,
tiene medio grado, o sea que 1 grado es 2 lunas, entonces es una distancia considerable, o sea, la luna ocupa una gran porción del horizonte. Entonces quiere decir que era un fenómeno notorio, fenómeno que descubrieron los egipcios, los babilonios, los griegos. Bueno, los primeros que lo descubrieron fueron los egipcios, los babilonios, los mayas también lo descubrieron evidentemente, pero esta información viene de más atrás, esta información viene de la Atlántida, los que realmente encontraron toda esta información que estamos hablando y todos los ciclos que se encontraron. Si se desplaza 1 grado cada 72 años, 360 grados se demora 25.920 años en dar la curva completa. Entonces, ¿qué pasa? Que aparece lo que se llama la eclíptica. O sea, el Sol, aquí está la Tierra girando alrededor del Sol. Está el sistema solar que está girando alrededor del Sol. Y da una vuelta completa, ¿sí? Y esa vuelta completa la da en 25.920 años, y todas las culturas sobre la Tierra tuvieron que ver con ese giro. Nosotros, o el hombre actual, lo llama la precesión de los equinoccios. Y se llama la precesión de los equinoccios porque eran los equinoccios los que se movían 1 grado cada 72 años. Entonces, los mayas, vamos a hablar de tres tipos de información esta noche. Primero, de información maya, segundo, de información egipcia, tercero, de información hindú, y cuarto, de información del año 2007, estamos ahora, ¿no? Del año 2007. Entonces, para los mayas, curiosamente, ellos veían que ese giro se daba alrededor de las Pléyades. Si nosotros hacemos un zoom in a las Pléyades, vamos a estar viendo que es un conjunto de estrellas absolutamente hermosas, que están ubicadas alrededor de un sol, o que llamamos nosotros, el hombre del siglo XXI, se llama Alción. Alción, para los egipcios y los judíos, Alcione o Alción significa ciudad de Dios, ¿sí? O sea, este sitio era muy importante. Para los árabes era Al-Wasat, que significa la estrella central. Y para los babilonios, Alción se llamaba Temenú, que significa la piedra base para los babilonios. O sea que estamos hablando de que algo está pasando ahí que es interesante para todas las culturas antiguas sobre la Tierra. Cuando nosotros miramos a las Pléyades, podemos decir que las Pléyades, pues son 7 hermanas, que son hijas de Atlas. Bueno, tienen una historia que no vamos a entrar a comentar en este momento, pero pues lo curioso es que para los mayas, ese giro alrededor de Alción, al cual ellos llamaban Lamat, ellos no le decían Alción, sino Lamat, era el nombre maya, era el giro del sistema solar en su cuenta numérica maya, 26.000 tunes. Y mientras la Tierra giraba sobre sí misma, giraba alrededor del Sol, mientras el Sol y el sistema solar giraba alrededor de Lamat. Y Lamat entero giraba alrededor del centro de la galaxia en un giro de 260 millones de años. Como nos damos cuenta, aquí comienzan a aparecer fractales, o sea, esto es el mismo número de esto, pero hay diferencias de ceros. O sea, vamos a mirar qué es lo que significa un fractal y por qué es que es importante para mi conciencia. Cuando nosotros nos asomamos al cielo, es muy fácil para nosotros localizar a Orión. O sea, de hecho, la mayoría de nosotros sabemos dónde queda Orión. Y básicamente sabemos dónde queda Orión porque tiene 3 estrellas, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, que son muy reconocibles en el cielo. Si nosotros, estas son las 3 estrellas, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, en una fotografía del Hubble, absolutamente preciosa además. Esas estrellas tienen que ver con el cinturón de Orión. Ahora, si nosotros vamos a situar a las Pléyades en el cielo por las noches, con el objeto de que sea muy fácil de ahora en adelante mirarlas por la noche y entender cuál es el significado que tienen, etcétera, etcétera. Si nosotros trazamos una línea recta siguiendo la dirección de las 3 estrellas, nos vamos a encontrar con una constelación que se llama la constelación de Taurus, que tiene unas estrellas que se llaman, la más brillante del cielo se llama Aldebarán,
la Hayas y Al-Nad. Y después de la constelación de Tauro, siguiendo la misma línea directa, se encuentran las Pléyades. Curiosamente, si cogemos la flecha hacia acá, nos vamos a encontrar a Sirio, la estrella más importante para los egipcios, aquí abajo. O sea que estamos hablando de un eje importantísimo a nivel de la conciencia y a nivel de la astronomía, etcétera, etcétera. Entonces, para los mayas, ese giro que está dando el sistema solar, lo daba en 26.000 tunes, y para los egipcios en 25.920 años. La cifra es exacta, estamos hablando de la misma cifra. Y ellos lo llamaron un año cósmico. Un año cósmico porque es el tiempo que dura el sistema solar en dar una vuelta alrededor de Alcione o de las Pléyades. Ahora, nosotros nos encontramos aquí, estamos en el año 2012. Estamos llegando al año 2012. ¿Y qué hay ahí en ese recorrido de la Tierra por el espacio? Nosotros nos encontramos con que tenemos una estrella aquí que se llama Polaris, que brilla por las noches sobre el eje de giro del planeta Tierra. Los mayas la llamaban Saman-Ek. Polaris tiene, cuando nosotros nos asomamos por las noches, tenemos unas constelaciones. Esta es la constelación de la Osa Menor, la punta de la estrella que brilla sobre la cola de la Osa Menor se llama Polaris, y esta es la constelación de la Osa Menor. Las culturas llamaron a estas constelaciones de diferentes maneras, y les llamaba muchísimo la atención, porque pues las constelaciones circumpolares, o sea, las constelaciones encima de los polos, pues esas estrellas no se mueven como las otras, sino que permanecen mucho tiempo quietas. Por ejemplo, la estrella polar está situada sobre el polo norte, y precisamente por eso es que sirve de punto de orientación para los viajeros. Pero si nosotros nos devolvemos en el tiempo y nos devolvemos al año cero, cuando nace Cristo, entonces devolvemos el sistema solar hacia atrás por la eclíptica. Y vamos a dar esta vuelta en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a devolver 4.320 años. Y curiosamente, hace 4.320 años, brillaba sobre el polo otra estrella, que se llamaba Alfa Draconis, la estrella más importante para los egipcios. O sea que, como el sistema solar va girando, va moviéndose, pues la bóveda celeste que tenemos cambia. Entonces resulta que esa estrella, Alfa Draconis, era la estrella de la constelación de Draco. Y si nos devolvemos 8.640 años, vamos a llegar a otra estrella, Eta Hércules, de la constelación de Hércules. Esta es la bellísima constelación de Hércules. Y aquí llegamos, si nos devolvemos 12.960 años desde la época que estamos más o menos ahora, llegamos al año 10.948 a.C. y llegamos a que en ese momento brillaba otra estrella sobre el polo que se llamaba Vega. Y en ese momento, curiosamente, sucedió el diluvio universal. O sea, hace 13.000 años más, años menos, todas las culturas sobre la tierra y todas las religiones sobre la tierra hablaron de que había habido una gran destrucción, de que había habido enormes inundaciones, una impresionante transformación y el fin de la Atlántida. Una civilización terminó. Y una civilización terminó porque resulta que este movimiento de aquí a acá, ¿sí? Nosotros nos encontramos ahora aquí en este punto, 13.000 años después del diluvio. Estamos llegando al punto 13.000 años, el punto omega para la humanidad. Si seguimos devolviendo la película y devolvemos el sistema solar, llegamos a que hace 17.280 años brillaba Cygnus de Neb, la estrella de Neb sobre el polo. Y hace 21.600 años brillaba otra estrella que se llama Alfirc. Entonces resulta que, y ahí terminan los 25.960 años de la precesión de los equinoccios. Entonces resulta que estas estrellas
se llaman las constelaciones circumpolares. Y esas estrellas, miren esto tan interesante. Estas son las constelaciones circumpolares y están situadas a una distancia absoluta y totalmente regular la una con relación a la otra. Están armando un icosaedro en el espacio. Esto no está sucediendo por casualidad. Siempre que se sitúa una estrella sobre el eje, sobre el polo, pasan cosas sobre la Tierra, importantes. Y estamos llegando, pues tenemos a Polaris exactamente encima del polo. Ahora vamos a mirar esto desde el punto de vista maya. Los mayas que estaban manejando esta medida, manejaron 5 eras. O sea, dividieron este giro en 5. Cada uno medía 5.200 tunes. El tun es el año maya de 360 quines o días. Un quin es un día para los mayas. 5.200 tunes. Ellos decían que en el año 3113 a.C. arrancó la civilización maya, o esta era, y que termina en el año 2012. Antes de eso, había otra era, y esta es la otra era de 5.200 tunes. O sea que ellos dividían el giro del sistema solar alrededor de las Pléyades en 5 eras. Nosotros nos encontramos en este momento terminando la 4ª era maya o la 5ª era azteca. Vamos a entrar desde el punto de vista de los mayas a la 5ª era del Sol. Y ese movimiento duraba 26.000 tunes. Ahora, también dividieron ese mismo círculo en 13 sectores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sectores. Para los mayas el 13 es uno de los números más espectaculares que hay. Y es el número más espectacular porque es el número que modula todo lo que existe. La semana maya era de 13 días. Y si nosotros miramos todas las órbitas de los planetas y miramos todas las relaciones entre los astros, tienen que ver con el número 13. Entonces los mayas dividieron ese número 13 en una serie de signos, los signos zodiacales mayas. El signo en el que nosotros nos encontramos en este momento es el signo del jaguar. Y si nosotros nos devolvemos el sistema solar, hay otro signo que era el zorro, y antes era la serpiente, y antes era la ardilla, y antes era la tortuga, y antes era el murciélago, y antes era el alacrán, y antes era el venado, la lechuza, el pavo real, el lagarto, el mono y el halcón. O sea que ellos simbolizaron cada sector del espacio con un animal. ¿Y qué era lo que querían decir? Lo mismo que los egipcios. El signo de zodíaco, cada signo es un estado de la conciencia. Porque la conciencia del ser humano en ese sector del espacio es impulsada a actuar de una determinada manera. Entonces, curiosamente, cada uno de esos signos impulsa signos el jaguar es el poder, yo puedo, el yo puedo. El zorro es yo ayudo. El zorro guía a los seres humanos cuando se encuentran perdidos en el desierto. La serpiente, la ardilla es la acción, la tortuga es el equilibrio y la calma, el murciélago es el yo veo en la oscuridad, la percepción, el alacrán es el deseo, que es tan fuerte que tiene la capacidad de autodestruir a la entidad. El venado es súper sensible. Un venadito, encontrarse un venado es una de las cosas más extraordinarias que le pueden suceder a un ser humano en el bosque, porque son muy hermosos y supremamente sensibles. La lechuza, que es la intuición. El pavo real es el yo soy, o sea, yo muestro mi ego, despliego mis colores. El lagarto es la aceptación,
el mono es el cambio y el halcón es el saber. O sea que nosotros nos encontramos, de acuerdo a los mayas, moviéndonos entre el poder y el saber. Estamos hablando de la información maya, porque para los mayas estamos cambiando de era. Nosotros estábamos recorriendo la constelación del jaguar, o el signo del jaguar, y vamos a entrar al halcón. ¿Qué diferencia tiene un jaguar de un halcón? Es la pregunta que uno tiene que hacerse cuando se encuentra con un signo o un símbolo mitológico. El jaguar es fuerza. El jaguar es el animal más poderoso del mundo maya. El halcón es un cerebro óptico. Tiene la característica de que vuela muy alto y desde arriba puede ver todo el panorama y puede enfocar y ver un ratoncito que corre 3 kilómetros abajo. O sea, tiene la capacidad de ver el más mínimo detalle y simultáneamente el gran panorama. Entonces, porque estamos hablando de que estos signos están representando estados de conciencia. Una conciencia que tiene la capacidad de ver el gran panorama, o sea, actuar con la intuición. La intuición es la que tiene la capacidad de hacer zoom back a la cámara de televisión y poder ver el gran panorama. Mientras que la razón es hago zoom in y miro el detalle. La intuición la maneja el lado derecho del cerebro, la razón la maneja el lado izquierdo. Cuando nosotros logramos equilibrar los hemisferios cerebrales y logramos actuar con razón y con intuición simultáneamente, pues estamos viendo simultáneamente el gran panorama y el más pequeño detalle. Entonces quiere decir que es un signo muy importante y no fue escogido al azar. La diferencia entre el poder y el saber es fundamental. El poder es fuerza, el poder es agresión, el poder en cambio el saber implica la certeza de un resultado, implica el conocimiento, implica la comprensión. Entonces hay un cambio fundamental entre una era de oscuridad y una era de luz, desde el punto de vista maya. Ahora, ellos con la información de las eras, asomándose al universo y observando la relación del hombre con relación al Sol, encontraron que el planeta tenía 360 desplazamientos diarios, 4 equinoccios, un día de transición y 0.25 días de un año bisiesto, que lo que produce es un año solar de 365.25 días, que es el mismo que encontró 365.242241.8. Es una medida mucho más precisa que quiere decir que cada 4 años tenemos que agregarle un día al calendario para que no se nos desplace el equinoccio. Ese es el sentido del año bisiesto. Que yo coincida con el equinoccio, que yo coincida con los solsticios, entre el calendario que yo estoy utilizando para medirlo y la realidad en la que estoy inscrito. Además del calendario solar, utilizaron un calendario lunar. Y ese calendario lunar, básicamente la luna es un gran reloj, un reloj cósmico, porque la luna refleja los cambios en la luz. La posición de la luna con relación al sol, con relación a la tierra, refleja la luz de diferente manera, entonces produce lo que se llama las 4 fases o ciclos de 7 días que tiene la luna. Y como la luna siempre ha sido una deidad femenina, precisamente porque tiene que ver con el manejo de todos los líquidos y con el periodo de la mujer, entonces pues era un calendario muy importante que tenía que ver con los ciclos femeninos del universo. No estoy hablando de la mujer, estoy hablando de más trascendente. ¿Qué es lo más trascendente de la mujer? La mujer es la que le da sustancia a la energía, ella toma la energía y la transforma en materia, es la que entrega el cuerpo del ser humano. Esa es la función femenina, es la función de la mujer. Ese calendario lunar define que hay 13 lunaciones por año, 13 por 28 son 364 días, hay un día de transición y 0.25 días del año bisiesto. O sea, fíjense que estamos hablando del hombre con relación al cosmos. Nosotros aquí estamos hablando del hombre con relación a la televisión, con relación a la moda, con relación a cualquier cosa, pero menos con el cosmos. Nosotros perdimos esa relación. Las culturas antiguas no. Venus, o Shak-ek, como lo llamaban los mayas, era
el segundo marcador más importante. ¿Por qué? Porque además tenía otra característica importantísima. Venus tiene una órbita más cercana al Sol que la Tierra, entonces siempre aparece, siempre que yo miro el cielo veo a Venus. Bueno, no siempre. Hay 236 días en que Venus aparece en el este como estrella matutina, o sea, es heraldo de la luz. Cuando una estrella es heraldo de la luz es lo mejor que puede suceder en el planeta, porque viene la luz, viene la sabiduría, viene la actividad. Tiene 90 días que da la vuelta por detrás del Sol y vuelve a aparecer nuevamente como estrella vespertina en el oeste. Y cuando aparece como estrella vespertina, ¿qué es heraldo de qué? De la oscuridad. Entonces, si es heraldo de la oscuridad, téngale miedo, porque lo que viene es muerte, lo que viene es destrucción, lo que viene es creencias falsas, es ego, es conflicto, etcétera, etcétera. Por eso Venus determinaba cuando los mayas o los egipcios, en fin, todas las culturas hacían una serie de ritos que tenían que ver con la oscuridad y se producían, lo marcaba Venus. Y pasa 8 días entre la Tierra y el Sol. Esa rotación da 584 días. Pero curiosamente, Venus cada 100 años se recorta como un punto frente al Sol. Solamente pasa cada 100 años. Y pasa 2 veces separados por 8 años. O sea, cada 100 años Venus pasa por enfrente al Sol y a los 8 años repite la pasada nuevamente y vuelve a suceder esas 2 pasadas dentro de 100 años. Entonces ustedes podrán entender que cualquier civilización que sabe esto, como los mayas lo sabían, porque Venus era el marcador más importante, ellos no se van a poner a marcar eso en calendarios que el hombre iba a demorar a preguntarse que si el año nuevo maya era el 1 de agosto o no. No, ellos decían 5.200 tunes, hay 104 pasadas de Venus frente al Sol, recortándose frente al Sol. Y ellos marcan, el 8 de junio del año 2004, hubo una pasada de Venus frente al Sol. Y esperamos la siguiente el 6 de junio del año 2012. Cuando los profetas mayas estuvieron hablando de lo que venía ahora, estaban referenciándose no en el calendario de Jesucristo, no en el calendario judío, no en el calendario árabe, en el calendario del universo. Entonces, el 6 de junio del 2012, las profecías mayas están referenciadas al tránsito de Venus. Venus era tan importante que sincronizaba todos los calendarios, el HAP, que es el calendario solar maya, el Solkin es una pieza extraordinaria, absolutamente preciosa, hermosa en términos de la información que maneja, en términos del significado de las proporciones que tiene que ver con todo el cosmos, con la evolución de la conciencia, con el movimiento de los astros, con los ciclos del hombre, con los ciclos de Dios, etcétera, etcétera. 104 Haps son 146 Solkines, son 65 ciclos de Venus. O sea, ellos utilizaban a Venus como punto de sincronización de todos sus calendarios. El Solkin, que es el tejido del tiempo, utilizaba 13 semanas de 13 días, ¿sí? 20 semanas de 13 días conformaban el calendario maya. De esto, pues los que estén más interesados pueden echarle una mirada a las profecías mayas, que está esto más explicado. El Solkin, entonces Sol significa cuenta y Kin significa día, la cuenta de los días. Era un calendario importantísimo y tenía 260 posiciones que tenían que ver con, o sea, es un fractal de 26.000, que es un fractal de 260 millones de años, que es está relacionado con 13, que es el número maya por excelencia. Y aquí comienza el cuento que nos interesa más en este momento de nosotros, que tiene que ver con el año 2012. En el año 843, un Chilam, un Ahaukin, un Pul Yahó en Maní, hizo una profecía. Escribió una profecía, la profecía que destruyó al imperio maya, azteca y a todo lo mesoamericano
se destruyó por esa profecía de este personaje, que se llamó el Chilam Balam de Maní. En ese momento él dijo, viene una época de 13 cielos, aquí hay 13 cielos, que se llama los Oxlahuj Tiku. Oxlahu es 13, Ti es de y Q es Dios, o sea, los 13 de Dios, que son estos 13 que están acá. Y va a llegar, ¿cómo se llama? Quetzalcóatl o Cuculcán, que en un año 1 caña, y ese día aparece Hernán Cortés en una moto Yamaha 150, y por supuesto pues lo confundieron con Quetzalcóatl, porque Quetzalcóatl era blanco, tenía barba, entonces llegó Quetzalcóatl, entonces le rinde el imperio. Y comienza los 9 infiernos, o los Bolón 9, Bolón significa 9, Tiku de Dios, los 9 de Dios, que son 9 eras de 52 años cada una, 9 periodos de 52 años, que terminaron en 1987. Por eso fue que José Argüelles, que reunió en diferentes sitios de poder alrededor del planeta Tierra, cientos de personas a hacer una meditación, que se pasaban la meditación los unos a los otros. Primero, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, después en Chichén Itzá, después, etcétera. Y se generó una cosa que se llamó la primera convergencia armónica maya, y se festejó en 1987 porque se tenía esta información. En 1987 sucede un Wayeb de transición, o sea, 1987 para atrás es la era de oscuridad, viene un Wayeb de transición de 5 días, arranca 1992, y en 1992 comienza un sector que se llamó el tiempo del no tiempo. Y en ese momento se termina y arranca lo que se llama la nueva era, oscuridad, transición, luz. O sea que lo que nosotros estamos esperando es el parto de los tiempos. El parto de los tiempos significa que pues evidentemente pues vienen algunos dolorcitos, pero nos podemos quedar mirando los dolores del parto, o qué es más importante, la criatura. Aquí hay mucha mujer, como siempre la mujer es más sensible que el hombre y está más evolucionada y más sensible ante lo que está sucediendo. Entonces quiere decir que muchas de ustedes saben lo que significa tener un hijo, y sí, pues hay dolores muy fuertes de parto, pero después pues la mayoría tienen no 1, sino 2 y 3 veces, 4 o 5 hijos. Hay unas que tienen la heroicidad de tener 18. Entonces quiere decir que la cosa no era tan grave como parecía. Entonces nosotros nos podemos poner a mirar este periodo de transición y de cambio desde el punto de vista del parto. Pues sí, viene el parto, ni modo. Pero ¿qué es lo que Apocalipsis significa? Revelación de una era de luz por venir. Y nos quedamos con el apocalipsis de la destrucción y con el apocalipsis de la oscuridad. Quiere decir que en el año 2012, de acuerdo a los mayas, termina la cuenta larga maya. Ellos establecen un calendario que se llamó la cuenta larga, que era muy importante para los mayas. De hecho, todas las estelas en Tikal, en todos los templos mayas, en todas las ciudades mayas, registraban los eventos con relación a esta cuenta larga, que era diciendo, faltan tantos días para que se termine el mundo. Entonces era muy curioso, porque es una civilización que sabía de antemano cuándo iba a terminar el mundo. Entonces eso era pues curioso, ¿no? Porque nosotros estamos aquí y estamos marcando desde el momento del nacimiento de Cristo, pero no. Nadie nos está diciendo todos los días, en el año 2027 se acaba el mundo. No. Pero a los mayas sí. Bueno, eso es la información maya, que da lugar a una nueva era de 13 cielos, 13 periodos de 52 años, los Oxlahuj Tiku, los 13 de Dios, que son 676 años de luz que se supone que arrancan en el año 2012. Ahora, ¿qué pasa con los egipcios? De esta misma información.
Ellos también estaban manejando este mismo concepto y esta misma medida, pero ellos dividieron esto no en 13, sino en 12 sectores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 sectores. Y igual, también le pusieron nombres de animales. Piscis, la época en que yo creo, el yo creo, las creencias. O sea, el hombre no tiene poder. El poder lo tiene alguien que viene y le cuenta el cuento y entonces yo lo creo. Y yo lo creo porque le tengo confianza al hombre. Pero realmente yo no sé si es una creencia. O sea, creer significa confiar. Confiar significa no saber uno, sino el que sabe es el otro, pero yo confío en él. Entonces, ese es Piscis. Hay toda una simbología de por qué son dos peces, la dualidad, los peces están debajo del agua es el inconsciente, es la parte femenina, bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora. Luego viene el yo soy, que es Aries. Los egipcios se guiaban por las estrellas y por eso los nombres de los faraones era Ramsés. Aries es Ramsés, en la época del Ram. O Mentuhotep, en la época de Tauro. ¿Cuál es la característica de los Tauro? La adquisición de cosas materiales, el tener. Entonces yo tengo, es el momento de Tauro. Géminis, como su nombre lo indica, yo pienso, una personalidad de luz y una personalidad de oscuridad, es un hemisferio y otro hemisferio, es intuición y razón. Bueno, muchísima carreta se puede hablar de eso también. Cáncer, yo siento. O sea, es el animal que sale del hueco con el objeto de experimentar la vida. Leo, el poder, yo puedo. Virgo, yo analizo. Libra, yo equilibro. Escorpio, yo deseo. Sagitario, yo veo. Capricornio, yo uso. Y Acuario, yo sé. O sea, ¿qué significa? Que cada uno, nosotros estamos viendo los signos del zodíaco como si fueran de un año. ¿Y por qué los vemos como si fuera de un año? Porque se miden desde el punto de vista del equinoccio vernal. La Tierra se orienta con relación a las constelaciones zodiacales que pasan alrededor de ella en el movimiento que está girando alrededor del Sol. Entonces, el punto vernal se orienta hacia diferentes casas astrológicas o signos del zodíaco durante 30 días más o menos, y entonces se divide en 12 casas astrológicas. Pero realmente esta información viene de esto que estamos hablando. El círculo de animales o zodíaco es estados del yo, estados del ser. Este es el templo de Déndera, y en el Déndera se encuentra el zodíaco de Déndera. Y el zodíaco de Déndera está explicando toda esta información que yo les estoy diciendo a ustedes, pues desde el punto de vista egipcio y no tan clarito ni tan masticadito como se las estoy dando yo a ustedes, pero es el mismo cuento. Ahí están todas las constelaciones, está el paso, está todos los signos, está lo que significa, está absolutamente todo. Y ahora hablemos de los hindúes. Para los hindúes, nosotros estamos en el Kali Yuga, que ellos definían como la era, o definen como la era de la oscuridad. Mejor dicho, todos están de acuerdo que todos estamos en la era de oscuridad. Entonces, si cogemos los babilonios, si cogemos todas las culturas antiguas, estamos en la oscuridad más macha. Y para los hindúes es la era de la cantidad. ¿Qué significa la era de la cantidad? Todo lo único que importa es la medida. Yo todo lo mido. Yo te mido a ti por cuánta plata tienes. ¿Sí? O sea, la medida es la forma. Para que exista medida tiene que existir la forma. Sin forma no hay medida. Por eso el espíritu no tiene medida, es infinito. Es un concepto bien interesante, en el sentido de que el espíritu es infinito, no tiene forma, no hay manera de medirlo, es eterno, no tiene medida.
Lo que tiene medida es el cuerpo humano, es el ego, es el paso del tiempo, es la personalidad, es el sistema de creencias que tenemos instalado en nuestra mente. Para los hindúes también viene lo que se conoce como el Satya Krita Yuga, que significa el amanecer a la luz y a la espiritualidad. O sea, también se ponen de acuerdo en que viene la luz. Todas las culturas están diciendo, viene un cambio, viene la época de luz. No estoy entrando a profundizar mucho sobre ninguno de los aspectos, sino quiero pasarles una cierta información que les dé una referencia para poder entrar en el tema que necesito llevarlos. Shiva reencarna para sacar al hombre de los líos en los que se mete cada rato. Entonces, se supone que la próxima reencarnación de Shiva, que debe ya haber reencarnado sobre la Tierra, o que debe estar a punto de manifestar su reencarnación sobre la Tierra, es como Kalki. Y Kalki es una figura que tiene que ver con un caballo. Entonces, hay una relación entre el caballo y la reencarnación de Shiva ahora en el Kali Yuga. Los hindúes dividieron el ciclo en toda la mitad. Ellos no cuentan esta parte porque ellos creen que esto se repite como un espejo invertido. Entonces, aquí está el Satya Yuga, esta es la época de oro, después viene la época de bronce, después se va degradando y estamos en la época de hierro. O sea, es de para abajo. Nosotros estamos convencidos que estamos en el momento más importante de la humanidad y resulta que somos los más bestias de todos. O sea, estamos en la oscuridad más impresionante del mundo, de la historia, perdón. Resulta que hemos ido bajando de nivel de información, porque después del diluvio, en lo que llamaron los egipcios el Septepi o el nuevo comienzo, a la tierra vienen seres extraordinarios que vienen a sembrar el conocimiento. Son los de los mitos, los que se convierten en figuras mitológicas. Vienen a sembrar el conocimiento, vienen a enseñarle al hombre la agricultura, vienen a enseñarle al hombre las leyes, vienen a enseñarle al hombre la arquitectura, vienen a enseñarle al hombre, bueno, la astronomía, toda la historia, la precesión de los equinoccios que ellos se han pasado 13.000 años midiendo. Entonces ellos se encarnan seres extraordinarios en esos momentos con el objeto de entregar esa información. Y esa información comienza como en el juego del teléfono. Uno comienza a pasarle la información el uno al otro y es que esto es la proporción áurea y cuando termina ya termina siendo la culebra no sé qué cosa, porque no había ninguna proporción áurea y ya se perdió toda la información. Y eso es lo que ha pasado con nosotros, hemos ido perdiendo la información con el paso del tiempo. Entonces, desde el punto de vista egipcio, nosotros nos encontramos pasando de Piscis a Acuario. Piscis es el yo creo, Acuario es el yo sé. Un cambio igual de fundamental que el jaguar al halcón. Estamos hablando exactamente del mismo cuento, con figuras distintas, pero filosóficamente estamos hablando de lo mismo. Ahora, miren esto que viene que es más sorprendente todavía. Si nosotros decimos que esta era comenzó en el Septepi, que fue en la época de Leo, por eso la esfinge tiene forma de león, porque es un marcador cósmico de esa época, de ese reloj. 0,1, estamos hablando de frecuencia vibratoria, estoy hablando de ciclos por segundo. Aquí ya nos estamos metiendo a la información del año 2007. Entonces resulta que cada sector de estos, las estrellas que tiene cada sector, vibran a una determinada frecuencia vibratoria. O sea, tienen una determinada cantidad de energía y pueden almacenar una determinada cantidad de información. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y 144.000. 144.000 ciclos por segundo de frecuencia vibratoria. O sea que nosotros estamos diciendo que cada uno de esos sectores, hay algunos de ustedes que seguramente reconocen estos números. Con seguridad los que vieron la película de, ¿cómo era que se llamaba? El Código Da Vinci, reconocen estos numeritos, porque resulta que estos números lo que están diciendo es que cada sector de estos va teniendo cada vez más energía vital, porque va aumentando la frecuencia vibratoria de los seres humanos que van en la nave Tierra pasando por estos
sectores del espacio. O sea que cuando yo tengo más energía vital, las características que puedo manejar de mi ser son distintas. Cuando yo no tengo energía vital, estoy en depresión y en oscuridad, y yo no veo nada en mi vida. Pero cuando yo estoy lleno de energía vital, pues yo puedo ver la vida de manera positiva y atraigo hacia mí cosas positivas. Tengo un pensamiento positivo. Entonces resulta que el 2012 significa que hay un cambio de era. Entonces viene un cambio de era, viene un cambio de la frecuencia vibratoria que el planeta Tierra tiene a su alrededor. Nos estamos sumergiendo en un líquido que tiene más temperatura. Entonces, evidentemente que todas las manifestaciones que comenzamos a ver alrededor nuestro tienen que ver con eso que estamos hablando. El cambio de era significa que estamos pasando del yo creo, que son las fuerzas exteriores. O sea, el hombre que depende de lo exterior, ¿sí? El hombre que para comunicarse con Dios necesita un intermediario. Ese es el yo creo. Y estamos entrando a la hebra del yo sé, que es el poder interior, la sabiduría. ¿Dónde está el poder? En la información, en el conocimiento, en las certezas que yo tengo de un resultado, de cómo obtener un resultado. El símbolo de Acuario es un aguador que está derramando el cántaro de la sabiduría. Un signo muy hermoso por el significado esotérico que tiene. Ahora, si nosotros miramos esto desde otro punto de vista, estas frecuencias vibratorias que van aumentando son como una estrella, como una flor que está girando, que se arma alrededor. Aquí están las estrellas, y cada sol en el universo tiene una estrella parecida a esta. Tiene una flor de pétalos elipsoidales que van aumentando de frecuencia vibratoria. Cada era va aumentando de frecuencia vibratoria y va haciendo al hombre más sabio, a la humanidad. Al inconsciente colectivo tiene más información, más información. ¿De dónde vienen esos números de los que estábamos hablando? 0, ser O, ser círculo, el que contiene todo. El 0 contiene todo. En realidad nosotros tenemos un concepto muy complicado como occidentales, porque como todos somos cantidad, entonces para nosotros el 0 no es nada. Ni suma, ni multiplica, ni divide. Entonces 0 no es nada. Y resulta que la nada es potencia de ser. O sea, la nada puede ser cualquier cosa. Tiene la potencia de ser cualquier cosa. Entonces, cuando algo tiene la potencia de ser cualquier cosa, pues es, mejor dicho, todas las posibilidades, todas las probabilidades. Es como una página en blanco a la cual se le puede escribir un poema o a la cual se le puede poner una receta matemática. El 0 fue inventado por los mayas como concepto de contenedor de las formas, contenedor de los números, contenedor de lo finito. Del 0 sale la unidad, que es un reflejo de Dios. Se refleja a sí misma con el objeto de conocerse, se espejea, se refleja. Cuando yo me quiero conocer, yo me pongo un espejo para poder verme. Y eso es lo que hace Dios. 0, 1, 1, 2, 3. El 1 y el 1 producen la dualidad. 1 y 2 da 3. Y aquí ya comienza la diversidad. 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Y esto se llama la progresión áurea. Es la progresión más importante que existe en el universo, porque con ella se determina todos los estados de conciencia, todas las frecuencias vibratorias, todos los cambios de la energía, todos los cambios de la información, todos los cambios de la materia, el crecimiento de las células, etcétera, etcétera. Y nosotros estamos pasando de 8 a 13 ciclos de frecuencia vibratoria. Si este es el 0, que es el contenedor, y entonces la voluntad de Dios, que es la que contiene a todo el universo, genera el 1, que es un espejo de Él,
en movimiento, porque el absoluto no está en movimiento. El absoluto está en perfecto equilibrio y no tiene ni evolución ni nada. Esa es la perfección de Dios. Pero el uno, el Padre, el Creador, sí está en movimiento, está sujeto a la dualidad. Y uno más uno, o sea, la unidad que se repite a sí misma, da la dualidad. Y la dualidad, que se suma a la unidad, produce el número 3, que es la diversidad. Y el número 3, sumado a la dualidad, produce el número 5, que ya estamos hablando de diversidad. Ya esto está, el universo en movimiento, el rayo de creación está bajando y está comenzando a producir todas las entidades y todas las informaciones que dan lugar o que permite que la energía tome forma. Entonces resulta que, si están viendo esta preciosa ilustración que está saliendo a mano izquierda, en un lado tenemos la progresión áurea y en el otro tenemos la proporción áurea. O sea, el uno tiene que ver con las cifras matemáticas y los conceptos y en el otro tiene que ver con el espacio y con el manejo del movimiento y de la energía en movimiento y los cambios de estado y de transición. Y así esta elipse, que es la que genera la proporción áurea y la progresión áurea, es la que permite que exista la memoria, que es la que permite que existan los seres humanos que acumulan información y todo en el universo. O sea, estamos hablando de la información divina, del símbolo más importante de información divina que tenemos. Bueno, si nosotros examinamos un poquito esto con un poquitico de cuidado y nos damos cuenta que, pues lo que les dije, resulta todo sale del 0 y del 1. 1 más 1 da 2, 2 más 1 da 3, 3 más 2 da 5. O sea, una cifra se suma a la siguiente y va produciendo esta proporción áurea. Cuando nosotros lo miramos desde el punto de vista matemático, vamos a encontrar que el número dividido por el que le sigue, va a llegar a una constante que se llama la constante de la progresión áurea o la proporción numérica, que es el 0.618034. O sea, la progresión comienza a haber 1.5, 0.6, pero cuando llega al paso 15, de ahí en adelante, todas las sumatorias de ahí en adelante siempre producen estas cifras, 0.6180 y 34. O sea, entonces aparece un número mágico, que es el número que utiliza Dios para crear el universo, para crear la realidad. Pero si nosotros cogemos en esa progresión y no dividimos el número por el posterior, sino por el anterior, o sea, el 1 sobre el 1, el 3 sobre el 2 que lo antecede, el 5 sobre el 3 que lo antecede, comienza a salir exactamente la misma cifra que salía antes, pero se le agrega la unidad y da 1.618034. Entonces estamos hablando de que aquí hay números mágicos que son los que ordenan el movimiento de los astros, que son los que ordenan la evolución de la conciencia, que son los que ordenan absolutamente todo en el universo y son los que producen la evolución. ¿Qué es evolución? Yo evoluciono cuando tengo más información de sabiduría. ¿Qué es información de sabiduría? Información de sabiduría son certezas sobre cómo funciona el universo, sobre qué es la vida, sobre qué es la conciencia, sobre qué es la muerte, sobre qué es la divinidad. Eso es sabiduría. Lo otro se llama conocimiento, saber dónde queda la capital de tal país, eso se llama conocimiento. Pero sabiduría, cuando yo voy adquiriendo cada vez más información de sabiduría y yo voy entendiendo y teniendo certeza sobre el resultado de una acción que yo hago, que yo actúo, en ese momento soy sabio, porque yo ya sé algo, yo lo sé porque lo viví en carne propia. Eso es lo que significa ser sabio. Entonces aquí llegamos a un punto de quiebre en el cual, para seguir adelante, necesitamos entender que estamos inscritos en un orden perfecto, que hay que comprender que la conciencia que nosotros tenemos evoluciona, o sea que nosotros vamos adquiriendo cada vez más información que nos permite vivir de manera más armónica, que nos permite tener menos conflicto con los demás,
Eso es lo que se llama la armonía. Cuando yo estoy más armónico, pues no pongo mi energía vital en cortocircuito. Si yo no pongo mi energía vital en cortocircuito con el polo, yo tengo mi polo negativo o el positivo, el que quieras, pero lo pongo en cortocircuiteo con el ego de otra persona, pues él y esa persona y yo, ambos bajamos los niveles de energía vital que tenemos. Y si eso se hace todos los días, pues uno entra en depresión, porque perdí mi energía vital. Entonces quiere decir que un componente esencial de la evolución de la conciencia es la energía y otro componente esencial de la evolución de la conciencia es la información. Entonces yo, para poder aceptar que yo existo en un orden perfecto, tengo que comprender que la conciencia evoluciona. Que el hombre evoluciona desde la animalidad hasta la iluminación. O sea, no es que la iluminación suceda de manera espontánea. O sea, no, el proceso de la animalidad a la iluminación es lo que se llama la evolución de la conciencia. Cuando un ser humano termina su recorrido como ser humano, se ilumina y se convierte en un maestro ascendido. Entonces en ese momento deja de necesitar cuerpo físico, y en el momento en que deja de necesitar cuerpo físico, porque tiene el conocimiento para estructurar la energía, si necesito un cuerpo, cojo el DNA, cojo tanta frecuencia vibratoria y cojo tal información y armo un cuerpo físico de 33 o de 50 o de 25 años, lo que yo quiera, porque tengo la información, porque tengo la certeza. Ese es el momento de la iluminación. El momento de la iluminación es el momento de la adquisición de la superconciencia, ¿sí? Cuando la conciencia se hace superlumínica, cuando la conciencia se hace superpoderosa, cuando deja de estar limitado por el cuerpo físico y por las limitaciones materiales. Entonces el hombre evoluciona. ¿Cómo es ese cuento de que el hombre evoluciona? Con el perdón de ustedes, me cociné. Bueno, ¿qué pasa con la evolución? Resulta que yo soy libre. La evolución requiere necesariamente de la libertad. Porque si yo no soy libre, yo no soy responsable. Si el universo es determinista, o sea, todo lo que va a suceder ya está escrito, yo no tengo ninguna libertad. Esa era la discusión de de San Agustín en su época, cuando todo el cuento del pecado original y todos esos cuentos raros. Soy libre. Nosotros necesitamos ser libres para poder ser responsables de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es que nosotros aprendemos es con el resultado de nuestras decisiones. Si yo me comporto como un ser orgulloso, como un ser impositivo, como un ser grosero, el resultado que yo obtengo se devuelve para mí. Y yo tengo el resultado de que me echan del trabajo, de que mi mujer me deja, de que mis hijos, de que mi situación se vuelve caótica. O sea, es a través del resultado de mis acciones que yo aprendo. Pero entonces todos somos libres porque podemos pensar, decidir y actuar basado en lo que cada uno de nosotros cree que es verdad. O sea, cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias instalado, y ese sistema de creencias instalado está determinado por las 4 correspondencias que hablamos al comienzo. Y ese sistema de creencias que tenemos instalado nos hace actuar en base a lo que nosotros creemos que es verdad para nosotros. Pero eso no quiere decir que estemos actuando desde el punto de vista de lo que es verdadero en el universo. Porque la mayor parte de las veces lo que obtenemos es un resultado de sufrimiento, no un resultado de armonía en nuestra vida. Entonces, si yo estoy obteniendo un resultado de sufrimiento y no de armonía en mi vida, evidentemente estoy actuando de manera equivocada. Entonces, pero cada uno es libre de actuar. Ahora, yo aprendo por los resultados que obtengo usando mi libertad en cada situación de la vida. O sea que yo no puedo evitar aprender porque estoy vivo. Me levanto por la mañana y inmediatamente prendo el chip de Fernando Malcún, y cada uno de ustedes prende el chip de ustedes. Y comienzan a tomar decisiones y actuar. Y esas decisiones producen resultados en su vida o en las vidas de sus seres queridos. Entonces esos resultados, si ustedes no toman conciencia de esos resultados, no saben por qué está sucediendo lo que está sucediendo en su vida,
pues entonces le pueden decir a la vida, es que yo creo en la suerte, o es que me tocó en suerte un jefe horrible. Pero nosotros realmente aprendemos con los resultados. Cada acción que hacemos en la vida nos produce un resultado de sufrimiento o un resultado de armonía, una de las dos cosas, no hay sino esas dos posibilidades. Si yo obtengo sufrimiento, evidentemente actué en base a una creencia falsa. Por ejemplo, una de las creencias falsas es que uno no debe ser hipócrita y que le debe contar a todo el mundo las 7 verdades. O las 4, yo no sé, hay unos que dicen que son 4, otros que dicen 5, pero de todas maneras son muchas verdades que uno le tiene que decir al otro para que el otro sepa cómo es que lo ve uno a él. ¿Sí? Entonces, esas 7 verdades, lo único que producen es conflicto y sufrimiento y dolor, y pérdida de energía vital, y pérdida del amigo al que le contó uno las 7 verdades. Entonces resulta que nosotros tenemos resultados de sufrimiento o resultados de armonía en nuestra vida. Quiere decir que cada decisión que nosotros tomamos todos los días genera efectos directos en mi vida. Cada decisión. Yo tomo una decisión, hago esto, no lo hago lo otro, voy a obtener un resultado. Y es en base a los resultados que aprendemos. Si yo acierto en mi actuar, 2 puntos. O sea, ahí no pasó nada. Me pareció perfecto, ni siquiera tomo conciencia de qué es lo que estoy haciendo, porque todo resultó perfecto en mi vida. Pero si yo me equivoco en mi actuar, entonces lo que yo obtengo es desarmonía. Lo que yo obtengo es conflicto. Lo que yo obtengo es angustia. Lo que yo obtengo es depresión. Lo que yo obtengo es dolor. Pero evidentemente eso no es lo que yo quiero buscar. O sea, evidentemente me equivoqué. Evidentemente actué y el resultado que obtuve en mi vida no era el que yo estaba buscando. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Yo pierdo mi paz, pierdo mi energía, pierdo mi armonía, baja mi energía vital, y cuando eso sucede, comienzo a vivir situaciones de desequilibrio. Y esas situaciones de desequilibrio y de dificultad se manifiestan en mi vida, y se manifiestan en mi vida con el objeto de que yo tome conciencia de que estoy actuando mal, de que estoy actuando de manera desarmónica y que estoy actuando en base a mis creencias falsas que tengo instalados en mi ego y no en base a las verdades del universo. Esa es la manera como el universo nos enseña. Entonces resulta que yo sufro. Y cuando sufro, yo no tomo conciencia de por qué estoy sufriendo, sino que yo le echo la culpa a los demás. La culpa la tiene mi mujer. O la culpa la tiene mi jefe. O la culpa la tiene el presidente. O la culpa la tiene Dios. Es que si me dejaran a mí ser Dios por un día, yo sí organizaba esto. A todo el mundo le daba casa, carro, beca, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo no tomo conciencia, y la mayoría de los seres humanos somos víctimas. El primer salto cuántico de conciencia es el brinco cuando yo asumo mi poder. Cuando yo digo, todo lo que está sucediendo en mi vida lo estoy generando yo. Y me está sucediendo para que yo vea algo. ¿Yo cómo puedo entender el orgullo si no soy orgulloso y encuentro el resultado de actuar de manera orgullosa? Yo necesito reflejarlo. Es el 1-1 de la progresión divina que estábamos hablando de Fibonacci. Entonces, no tomo conciencia sobre cómo actué ante la situación. No tomo conciencia de que ese resultado lo generé yo. No fue que el azar, que yo iba por la carrera séptima y llegó un carro y se voló la calle 72 y me volvió el carro Chicuca. Pero yo iba por la vía, yo no tengo la culpa la tiene este personaje. Como si no fuera cierto que nada le sucede a uno en la vida por casualidad. Porque si la casualidad existiera, podría destruir el universo. Entonces, lo que hay es un orden que no alcanzamos a comprender, que no alcanzamos a visualizar, que nos hace falta muchísima información para poder verlo, para poder entenderlo. No tomo conciencia. Entonces, ¿qué hace el universo? Bueno, ¿qué hago yo primero? Yo repito la misma actuación nuevamente. Entonces me echan del puesto porque le grité a mi jefe. Pero es que ese era un guache, tipo groserísimo. Yo como era mi dignidad humana, y ustedes saben, ¿no? Yo pues
graduado de tal universidad tan prestigiosa, ¿cómo me iba a dejar gritar de ese guachi? Entonces yo le dije las 7 verdades. Por supuesto, cuando le dije las 7 verdades, pues me echaron. Y cuando me echaron, yo le eché la culpa a él. Es que me echó y que yo le dije la verdad al tipo y pues me echó. Entonces, yo salgo convencido de que yo actué bien, pero yo no actué bien. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo y repito, me mudan de empresa a otra y vuelvo y repito mi actuación exactamente igual, ¿sí? Pero el jefe es todavía más complicado que el que tenía en el trabajo pasado. Entonces yo repito mi actuación como las olas del mar, basado en la misma creencia falsa, y el universo no tiene más remedio que volverme a repetir el mismo resultado. Es como el niño que le están preguntando en clases de aritmética cuánto es 4 más 3 y él contesta 9. Pues evidentemente no tiene ni idea, ¿no? Entonces el profesor, ¿qué hace? Vaya, mijito, y estudie y vuelva, y yo le vuelvo a preguntar a ver. Por supuesto que el profesor le cambia las cifras de la ecuación. No vuelve y le pregunta otra vez cuánto es 4 más 5, ¿sí? Sino que le dice cuánto es 13 más 8 y el niño contesta 19, pues no aprendió. Eso es lo que hace el universo. ¿Tú quieres ser orgulloso? Te voy a poner todas las situaciones que se repitan eventos en tu vida, con el objeto de que tomes conciencia de que los resultados que estás obteniendo en tu vida los estás obteniendo porque estás actuando en base a una creencia falsa. Pero el hombre no se da cuenta porque nadie toma conciencia de eso. Y entonces llega un momento que se llama el punto de saturación de sufrimiento. Cuando la repetición de la misma cosa y la repetición del mismo sufrimiento, a la persona que la roban, la roban y 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 la roban. Y la roban hasta en la bóveda del Banco de la República, la roban. Y la van a seguir robando hasta cuando no tome conciencia de por qué me están robando. ¿Por qué si en Bogotá hay 6,5 millones de habitantes, roban a 3,000? ¿Y tú por qué eres uno de los 3,000? No, es que en Bogotá eso es terrible, eso uno va por la calle y lo roban. No está pasando por casualidad. Uno deja su Mercedes-Benz parqueado en la séptima, el que no tiene que ver con aprendizaje de robo, con las llaves puestas y el vidrio que le tiene un pedacito abajo, ¿sí? Y el ladrón pasa por el frente y ve, uy, no, esto tiene que tener una trampa y yo meto la mano ahí y me corta el brazo. Entonces no se lo roba. Pero adelante está un Simca con una llave de esas, ¿sí? Pero es de alguien que necesita que le roben el carro para aprender alguna cosa. Entonces el carro dice, pasa el letrero y dice, róbame. Entonces, las cosas no suceden por casualidad. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo que lo lleva a uno es a la saturación del sufrimiento. ¿Y qué pasa? Qué momento tan maravilloso para la evolución de la conciencia, que es cuando yo me saturo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es el único momento cuando yo abro mi mente, cuando yo digo, yo ya no quiero sufrir más, estoy hecho un trapo, estoy súper deprimido, no me va bien, no tengo plata, no tengo empleo, me dejó mi mujer, mis hijos están en la droga, me echaron del puesto, etcétera. No me está funcionando bien mi vida. Entonces, evidentemente yo no estoy funcionando como debo. Entonces, busco ayuda. Abro mi mente. Cuando yo abro mi mente y busco ayuda, yo examino mi conducta. Es el único momento en que yo devuelvo la película de mi vida para ver por qué me está sucediendo lo que me está sucediendo. Entonces, yo examino mi conducta y cuando el alumno está listo es cuando el maestro aparece. O sea, cuando la persona está en ese momento de, por favor, alguien que me diga qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida, porque yo hasta ahora estoy en el desastre de los desastres, en ese momento el universo le manda la información de sabiduría que esa persona necesita para salir, para comprender que él se equivocó es en su actuación, en que tiene una creencia falsa que está diciéndole cosas equivocadas sobre el universo. Entonces el maestro ascendido que está a cargo de la evolución de la conciencia de cada uno de nosotros nos manda la información de sabiduría que nosotros necesitamos para poder producir las transformaciones que necesitamos tener. Y en ese momento, ¿qué es lo que se produce? La evolución de la conciencia. O sea que estamos diciendo que el sufrimiento es una herramienta del universo para producir el encuentro de la verdad.
que sufrimos con el objeto de no volver a sufrir más por la misma causa, si nosotros tomamos conciencia de por qué estamos sufriendo. Pero si nosotros le echamos la culpa a lo que está fuera de nosotros, pues en ese momento, pues no estamos tomando conciencia del quiz que nos está poniendo el universo. El universo nos pone quiz todos los días. Yo quiero cambiar mi correspondencia de recursos. Sí, pero es que la correspondencia de recursos la tienes porque estás en un aprendizaje que tiene que ver con entender que no es la riqueza la que produce la felicidad, que la felicidad no está afuera, sino adentro. Entonces, pues yo necesito tener una serie de transformaciones interiores y tomar comprensión de eso para que yo sea feliz, siendo pobre. Cuando yo soy feliz siendo pobre, en ese momento el universo dice, quiten el libro que ya aprendió aritmética, denle otro. Entonces le ponen, se gana la lotería. ¿Qué significa? Que yo evolucioné en conciencia, que mi conciencia comprendió que cuando yo soy intolerante, que cuando yo soy inflexible, que cuando yo soy grosero, cuando soy irrespetuoso, cuando le digo las verdades a los demás, cuando, bueno, ustedes todos sabemos. Soporta diferentes cambios, es como lo que le pasa a la Tierra girando alrededor del Sol. Hay momentos en que está en invierno porque no le da mucho sol al hemisferio norte o al hemisferio sur y entonces produce cambios de conducta en las personas y en la naturaleza. Cuando viene el verano todo revive y hay muchísima energía. Igual sucede en ese viaje por el espacio. Y estamos en un punto muy importante de ese viaje por el espacio. Luego tenemos el segundo componente que tenemos es lo que se llama la información. Como su nombre lo dice, información es lo que le da forma, lo que da forma a la energía con el objeto de producir las experiencias físicas que necesita el ser humano para comprender el universo. Entonces la forma, ¿sí?, la da la información. Es la información la que estructura la realidad. Y nosotros en este momento estamos viviendo enormes cantidades de información, como nunca antes en los últimos 13.000 años. Vamos a estar analizando un poco esto, lo que significó Internet, computadoras, satélites, etcétera, etcétera, para modificar la mente del ser humano. Luego tenemos otro componente importantísimo, que se llama la gente. Tenemos muchísima gente sobre el planeta, 6.500 millones de seres humanos están encarnados en este momento en el planeta Tierra. Y nosotros gozamos de una libertad para manifestar nuestros deseos y para manifestar nuestra vida y para tomar las decisiones que querramos hacer con nuestra vida dependiendo del sistema de creencias que cada uno de nosotros tiene instalado. La Babel en la que estamos no es una Babel de lenguas, es una Babel de egos. Son millones de egos que no se pueden comunicar los unos con los otros.
Bueno, vamos a hablar esta noche del 2012. El 2012 tiene mucha fama, una buena y una mala. Es un momento trascendental en la historia de la humanidad, de acuerdo a las culturas antiguas. Y vamos a hablar del 2012 con el objeto de entregar información que ilumine el futuro, que ilumine qué es lo que viene, con una visión muy clara. Todo lo que sucede en el universo es perfecto, porque todo lo que sucede en el universo está diseñado dentro del propósito divino para producir la evolución de la conciencia del ser humano. Entonces, hay momentos en que tenemos cambios y que se suceden eventos bien interesantes. Esa es una de las razones por las cuales todos nosotros estamos encarnados en este momento de la historia. O sea, nosotros nos encarnamos muy seguramente porque estuvimos al final de la Atlántida y en ese momento nos dimos cuenta de las enormes oportunidades de crecimiento espiritual que tienen estos tiempos. O sea, estamos viviendo momentos muy importantes, los más importantes de los últimos 13.000 años. Y el interés de esta información que yo quiero entregar es que miremos eso que viene sin miedos, sino entendiendo que todo lo que sucede, sucede con un propósito divino y sucede porque es perfecto y sucede para producir cambios fundamentales en la mente del hombre y en la mente de la humanidad entera, de la conciencia colectiva. La esencia del 2012, o podríamos decir, porque tienen un sistema de creencias todos distintos los unos de los otros, y es a través de la interacción del ser humano, de los seres humanos entre sí, que se produce la evolución de la conciencia. Es a través de qué manera me comporto yo con los demás. Genero conflicto con mi comportamiento, se baja mi energía permanentemente, o yo puedo permanecer en paz y armonía. Entonces, la interacción da muchas pistas de qué es lo que está sucediendo en el interior de las personas. Y en este momento, esta cantidad de gente entrega muchísimas oportunidades. Esa interacción de los unos con los otros nos genera muchísimas oportunidades de crecimiento y de adquirir información y de dar saltos cuánticos de conciencia. Y luego tenemos otro componente que es lo que se llama los eventos de destino. El primer evento de destino de este catún, de estos 20 años del tiempo del no tiempo, fueron las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas fue el primer evento de destino a nivel de la humanidad. 3.500 millones de personas vimos simultáneamente caerse esas torres. O sea, estamos hablando de que en ese momento era una masa crítica enorme. Y ha producido unos cambios impresionantes a nivel del planeta, ese hecho fundamental que aparece en las cartas del tarot. La caída de las torres es un evento programado con muchísima anticipación para indicar que comenzaban unos tiempos que estamos viviendo. El objetivo de los eventos de destino, cuando uno vive un evento de destino, si uno como ser humano vive un evento de destino, le produce, es como si le movieran a uno el tapete. Cuando a uno le mueven el tapete, está viviendo un evento de destino. ¿Qué produce eso? Produce muchísimo sufrimiento, produce encuentros con la verdad en el interior del ser humano. O sea, los eventos de destino tienen una función muy importante. La primera función que tiene es acercar el hombre a la muerte. El momento en que nosotros nos acercamos a la muerte es el único momento en que nos hacemos neutros para observar nuestra propia vida. Porque es el único momento en que nosotros examinamos nuestra conducta y decimos, yo sí he cumplido con lo que vine a vivir, yo sí he aprendido y he comprendido lo que vine a comprender, o no, o qué he estado haciendo con mi vida.
Entonces, estos eventos tienen una función muy importante, que es la de producir la evolución de la conciencia. Y los eventos de destino tienen por objetivo romper estructuras mentales. El hombre, a medida que va adquiriendo información y va envejeciendo, llega un momento en que su mente se cristaliza. Cuando la mente se cristaliza, ya no quiere recibir más información. Y no quiere recibir más información porque cree que la que tiene ya es suficiente, que ya se la sabe todas. Entonces, en ese momento, el proceso de aprendizaje del ser humano se hace ineficiente para el universo. Y por eso es que sucede la muerte. Entonces, igual sucede a nivel de la humanidad. O sea, la humanidad también tiene un cuerpo físico y ese cuerpo físico también tiene una vida media. La vida media del cuerpo físico de la humanidad es 13.000 años. Ahora vamos a entender por qué y de dónde sale esa información, etcétera, etcétera. Pero a la humanidad también hay que romperle las estructuras mentales en un momento determinado con el objeto de que se produzcan nuevas experiencias de aprendizaje y que permitan ver el universo desde puntos de vista distintos al que normalmente ha mantenido la humanidad durante muchísimo tiempo. 13.000 años es un jurgo de tir. Del momento que nosotros estamos viviendo ahora, es un momento de cambio veloz. Tal vez es la marca del tiempo del no tiempo, como llamaron los mayas, al periodo comprendido entre 1992 y el año 2012. Si repasamos un poquito, como vamos a hacer esta noche, de lo que ha venido sucediendo en estos 20 años, vamos a encontrar que han habido muchísimos cambios y que esos cambios tienen un propósito claro y definido. Y en el momento que podamos entender cuál es el propósito de esos cambios, pues se va a facilitar muchísimo nuestras vivencias, lo que vamos a experimentar. Haciendo un resumen de lo que vamos a estar hablando, podríamos decir que nosotros estamos viviendo una época en la que estamos recibiendo enormes cantidades de energía. Enormes cantidades de energía provenientes del sol, por eso es que está aumentando la temperatura de una manera tan impresionante, por eso es que están habiendo tantos huracanes, movimientos, tsunamis, etcétera, etcétera. Hemos estado leyendo en la prensa que han habido impulsos de rayos gamma y de rayos cósmicos desde el centro de la galaxia que tienen registros de una energía tan poderosa que no se había detectado nunca antes, mucho mayor que lo que es una explosión de una supernova. Entonces estamos recibiendo muchísima energía, nos vamos a encontrar también con el viaje de la nave Tierra por el espacio, y el espacio por donde pasa la nave Tierra, nosotros somos los tripulantes de la nave Tierra, el espacio por donde pasa la nave Tierra, no todo es igual, no todo es constante. Hay unas zonas que tienen estrellas que brillan en una frecuencia muchísimo más alta que otra. Hay soles que brillan a mayor frecuencia vibratoria que otros. Entonces el sistema, la Tierra, cuando va pasando por estas zonas,